Hola muchachos, saludos. Por acá les habla el profesor José Manuel Nava. Bienvenido a esta nueva sesión del taller de narrativa breve para adolescentes, Encender la página en blanco. Taller impulsado por el Centro Nacional del Libro, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esta sesión número 6 de nuestro taller se titula ¿Quién cuenta? Pero antes de entrar de lleno en la temática de hoy, por supuesto vamos a hablar rápidamente sobre lo que trabajamos en la anterior sesión. En la sesión número 5, a ver si recuerdan muchachos, abordamos el conflicto, abordamos el nudo, esa problematización que da paso, por supuesto, a la tensión narrativa, a ese efecto, cuando hablamos ya del cuento en particular, que se genera en el lector, a partir de los personajes, sus acciones, y cómo esta problematización va enfrentando ciertas fuerzas, ¿no? Incluso antagónicas dentro del relato. Hablamos del conflicto partiendo de la idea de lo externo y lo interno. ¿A qué hacíamos referencia cuando hablábamos de esa particularidad del conflicto desde el punto de vista de lo externo? Cuando circunstancias ajenas en un primer momento al personaje pueden detonar, ¿no? Pueden generar el desarrollo el inicio de ese problema, de esa problematización dentro del escenario narrativo. Pero también hacíamos referencia a las características del conflicto a partir de el personaje mismo. Algo interno, algún propósito, alguna intención del personaje de cambiar una realidad. Cuando hablábamos por ejemplo, de esperanza en ese cuento La balandra Isabel llegó esta tarde de Meneses, ¿verdad? Una necesidad que ella tenía de cambiar de vida, pues allí se mueve el conflicto de forma interna, por supuesto, atendiendo también a la realidad del entorno y de otros personajes que también pueden incidir en ella. Hablamos de conflicto, por supuesto que involucra personajes y acciones, pero hoy nos vamos a detener precisamente en los personajes y en esas voces que pueden escucharse, que pueden hablar a través del relato, a través de esos textos dentro de la narrativa breve. Entonces, ¿quién narra? ¿Quién cuenta? Los diversos textos que hemos leído, que hemos estudiado desde la sesión 1 hasta esta sesión, nos dan cuenta de diversas formas de narrar, de diversas perspectivas. También se conocen como puntos de vista. Es un lente allí que utiliza el narrador para hablarnos, para contarnos la historia, a través quizás de un personaje que lo sabe todo, o que sabe quizás la historia a medias, o de un personaje que narra todo lo que siente y lo que padece, de principio a fin. Entonces, esta existencia de narradores es primordial cuando nos enfrentamos a un escenario narrativo, pues son los personajes y sus voces, esas voces narrativas, quienes protagonizan la historia. ¿Cuáles son entonces los tipos de narrador? ¿Cómo se clasifican esas voces narrativas dentro del texto, dentro del discurso narrativo? Por supuesto, estas diferentes voces van a conducir el relato y desarrollan por completo la historia. Vamos a hablar específicamente hoy de 3 tipos de narrador, 3 voces diferentes que vamos a encontrar y que ustedes como escritores, muchachos, van a poder desarrollar dentro de sus textos, esos textos que ya han venido escribiendo desde la primera sesión. Vamos con el primer narrador. Este primer narrador es el que todo lo sabe, todo lo ve, incluso en muchos textos conoce del interior de los personajes, casi siempre.
no está dentro de la historia, pero sabe todo lo que ocurre alrededor de los personajes y sus acciones, incluso, como les decía, desde el interior de ellos mismos. No es un personaje, pero es uno de los narradores más potentes del escenario narrativo, de la historia de la narrativa. ¿Cómo se mueve este personaje, esta voz, mejor dicho? ¿Cómo se desarrolla dentro de un texto? Vamos a la literatura venezolana a revisar un texto del escritor Egnodio Quintero, de este texto que se llama Los mejores relatos. Y específicamente vamos a leer el cuento La venganza, así se llama. Y comienza así. Se refugiaron bajo el alero. La lluvia, aguardada con ansiedad durante meses, los había sorprendido a descampado. Ella, fatigada por la carrera, respira con dificultad. El vestido mojado se le adhiere al cuerpo como una segunda piel y sus senos se agitan como palomas que quisieran volar. Él, aturdido y casi sin aliento, la observa en silencio. Y ella, sintiéndose mirada, voltea el rostro en dirección a una hilera de árboles que sacuden sus ramas contra la línea gris del horizonte. Él apoya su espalda en la pared de cañas, cierra los ojos y al abrirlo la ve a ella, sonriente, esplendorosa, como la imagen imposible de algún sueño. Arrecia la lluvia mientras ellos resbalan lentamente hacia un abismo oscuro y dulce sembrado de relámpagos. Él, en su habitación de paredes agrietadas, da vueltas entre las cobijas frías. El ruido de la lluvia lo lastima y el sueño, esquivo como un pez, lo abandona y huye hacia los confines de la madrugada. Ella, flotando en su colchón de plumas, abrazada a esa imagen de sí misma que había ocultado en cofres olorosos a laurel, entre sueños solloza de alegría. Fíjense cómo este narrador, que todo lo ve, observa tanto a él y a ella, estos personajes, ¿no?, que inician el texto La venganza de Quintero. El personaje se denomina narrador omnisciente. Ese personaje que no está en la historia, porque fíjense quiénes son los personajes que están en la historia, él y ella. Pero conocemos, aparte de las acciones que realizan, también su interior, lo que sienten, lo que experimentan cuando se ven, lo que sienten y que no los deja dormir, por ejemplo. Allí el personaje, el narrador, omnisciente, además de narrarnos lo que va experimentando cada personaje, también nos habla de su sentir, los conoce perfectamente. Por otro lado, vamos a hablar de un segundo narrador, también dentro de la narrativa, dentro de este mundo de posibilidades que es la literatura y que por supuesto lo es la narrativa. Es un narrador que habla desde su yo más profundo. Un narrador que es desarrollado o narra sus sentimientos y emociones en primera persona. A este narrador se le conoce como narrador protagonista. ¿Por qué? Porque va a proyectar directamente lo que siente, lo que padece, lo que vive y lo que experimenta mediante la narración de esos acontecimientos. No hay nadie más que va a contar lo que padece y lo que siente. Él mismo lo va a hacer. Y es el narrador protagonista. Vamos a ver un ejemplo muy claro en un texto de Julio Garmendia, incluidos en esta antología de literatura infantil venezolana de José Javier Sánchez. El texto de Garmendia se llama La tienda de muñecos.
Vamos a escuchar. Comienza así. No tengo suficiente filosofía para remontarme a las especulaciones elevadas del pensamiento. Esto explica mis asuntos banales y por qué trato ahora de encerrar en breve línea la historia, si así puede llamarse, de la vieja tienda de muñecos de mi abuelo, que después pasó a manos de mi padrino y de las de éste a las mías. A mis ojos posee esta tienda el encanto de los recuerdos de familia, y así como otros conservan los retratos de sus antepasados, a mí me basta para acordarme de los míos. Pasear la mirada por los estantes donde están alineados los viejos muñecos, con los cuales nunca jugué. Desde pequeño se me acostumbró a mirarlos con seriedad. Mi abuelo y después mi padrino solían decir refiriéndose a ellos: les debemos la vida. No era posible que yo, que les amé entrañablemente a ambos, considerara con ligereza a aquellos a quienes adeudaba el precioso don de la existencia. Muerto mi abuelo, mi padrino tampoco me permitió jugar con los muñecos, que permanecieron en los estantes de la tienda, clasificados en orden riguroso, sometidos a una estricta jerarquía, sin que jamás pudieran codearse un instante los ejemplares de diferentes condiciones, ni los plebeyos andarines que tenían cuerda suficiente para caminar durante el espacio de 1,5 metros en superficie plana, con los lujosos y aristócratas muñecos de chistera y levita, que apenas si sabían levantar con mucha gracia la punta de los pies elegantemente. Fíjense, muchachos, cómo este texto de Julio Garmendia, narrado completamente en primera persona, es la voz protagonista del relato, que nos habla del legado de su abuelo. ¿Cuál es ese legado particular? Una tienda de muñecos. Unos muñecos que eran intocables porque tenían un valor. Este relato está tocado, por supuesto, por elementos que los mismos personajes logran sobrepasar la realidad misma. ¿Por qué? Porque, por supuesto, esos muñecos no van a ser o no tienen un significado solo por su material, sino que hay un valor sentimental, un valor que trasciende, ¿no?, el escenario de lo cotidiano. ¿Cuál será ese valor? ¿Qué significado encierra para ese narrador protagonista y para el abuelo y el padrino de esa voz narrativa, los muñecos? Los invito a descubrirlo en este texto de Garmendia. Ya hemos revisado dos tipos de narradores, dos voces narrativas con las que se pueden trabajar en un texto, en un cuento específicamente. Hay un tercer tipo de narrador, una tercera voz narrativa que quizás es una de las más complejas de encontrar en los textos, e incluso ya partiendo del proceso de escritura, de creación, creo que también es un gran reto al trabajar con esta voz. Es una voz que se denomina narrador testigo. Está entre el narrador protagonista y el narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque va a ser un personaje, de repente es un personaje secundario dentro de la narración, pero ha vivido esos hechos que está contando. Él conoce sobre lo que se está hablando, sabe aspectos de la vida de personajes o de ciertos hechos y acontecimientos de la historia. Quizás no con tanto poder como el narrador omnisciente. Es un poco más limitado este narrador testigo, pero a diferencia del omnisciente va a estar dentro de la historia como un personaje. Vamos a ver un claro ejemplo de este narrador testigo. Nos vamos a la literatura venezolana, a un cuento de Enrique Izaguirre, que está en esta antología de José Balsa. El cuento se llama
Lázaro Andújar, el que olvidó su nombre. Si sentía su existencia, ya muy poco, casi nada, lo ataba al mundo. Caso de entender bien lo que apenas pudo rescatarse, del papel ensangrentado donde su compañero hizo notas antes de morir. Ahora llora tan levemente que solo yo lo oigo. Ha olvidado el nombre de los hijos. Su mujer es apenas una cosa, un simple receptáculo para incubar el futuro. Ha olvidado su perro mensajero, la casa donde consumimos el último instante aprovechable para salvar a los demás. Le he preguntado su nombre y apenas responde que él se llama Dios. Debe estar medio loco. Yo estoy más herido y sin embargo recuerdo toda mi gente, sé mi nombre y entiendo que el sol pronto habrá de salir, ya que he contado cada una de las horas. Es lastimoso que la sangre haya cubierto el texto a pedazos y únicamente pueden algunas frases largas. Hubiera sido apasionante para mí, oh pasionaria intimidad, conservar aquel papel lleno de sangre y de confusos secretos hermosos, donde ahora cabe el último quehacer de un alma bajo la mancha que consume una gota de fuerza humana. Fíjense cómo es complicado identificar, ¿no?, estos aspectos claves que pueden definirnos la voz narrativa. Este es el narrador testigo. Hay elementos que nos indican que es un narrador que sabe sobre la historia de este personaje, porque compartieron juntos, vivieron muchas experiencias juntos y sabe lo que ha pasado, o por lo menos gran parte de lo que ha pasado. Este juego que puede darse con los narradores, sobre todo cuando pueden en el mismo texto desarrollarse diversos tipos de narrador o de puntos de vista, tienen que ver con las intenciones del autor. Recuerden que en la literatura, en la narrativa breve, nada es inocente. El autor todo lo hace con una intención y con un propósito. La utilización de los narradores también tienen que ver con ese propósito. Vamos, muchachos, entonces a hablar del ejercicio correspondiente a esta sesión, que es el ejercicio número 6, que se denomina Desde el cristal con el que se mire. ¿En qué va a consistir este ejercicio? Contar una misma historia desde los diferentes narradores que pueda tener un relato. La historia es de temática libre y deben jugar con los puntos de vista de la narración. Estos 3 puntos de vista que acabamos de ver: omnisciente, testigo y protagonista. Para que puedan tener una guía o una base para trabajar esta particular forma de narrar, porque es un trabajo bastante complejo, pero sí se puede lograr. Hay un cuento de Rómulo Gallegos que se llama La hora menguada, que plantea el abordaje de diversas voces narrativas, diversos tipos de narrador en un mismo texto. Es un ejercicio que pueden utilizar, por supuesto, para guiarse y para tenerlo como punto de partida, porque recuerden que en el mundo de la narrativa, de la literatura, todo es posible y todo parte, por supuesto, de las intenciones que ustedes tengan como narradores, como escritores. Con este ejercicio, desde el cristal con el que se mire, terminamos esta sesión. Muchachos, nos vemos en la próxima clase.